Excelente, Claudia, muchísimas gracias por tu reporte. ¿Y qué te parece, Gaby, si recibimos al próximo invitado? Por supuesto, vamos a hablar ahora con Arturo Grandón, que nos va a dar su opinión, su parecer sobre toda este desarrollo de la guerra en las últimas semanas. Tenemos en el medio también a un presidente estadounidense pidiendo un cese al fuego, a un secretario de Estado, Antony Blinken, viajando otra vez a la zona de conflicto para insistir en esta necesidad de hacer una especie de pausa humanitaria. Así que le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Arturo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. El placer es nuestro. Le decía, el presidente Joe Biden volvió a insistir en la necesidad de hacer pausas humanitarias para lograr rescatar a los rehenes. Por otro lado, el secretario de Estado, Antony Blinken, viajó a Tel Aviv, también a Jordania, para intentar negociar esas pausas humanitarias. ¿Usted lo ve posible? Porque desde Israel dicen, si no liberan a los rehenes, no hay cese al fuego, no hay pausa humanitaria posible. Mira, en realidad el conflicto ha ido escalando en la medida que han pasado los días, las semanas. Ya llevamos, ¿cierto?, prácticamente la cuarta semana en desarrollo. Y el viaje del presidente Biden a la zona en conflicto, a Israel precisamente, lo que hizo fue acrecentar el problema. O sea, Estados Unidos se involucra de una manera que desde nuestro punto de vista no debió haberlo hecho, porque estamos poniendo en riesgo a nuestros ciudadanos dentro de nuestro país. Ahora, con respecto a esta situación de que exista mayor tolerancia para que pueda ingresar la ayuda humanitaria a la zona en conflicto, la vemos poco factible, toda vez de que Israel ya comenzó con su escalada de poder copar la zona. Y es un asunto que no nos olvidemos que estos conflictos vienen ya desde hace mucho tiempo. Exacto. Y que ahora por alguna razón se dieron todas las condiciones para que se agudice la guerra, y esto va a traer consecuencias bastante complicadas tanto en la zona propiamente tal del Medio Oriente como para Europa y para nosotros en Norteamérica, en realidad. Exacto, analista. Señor Grandón, básicamente a eso me voy a referir a la siguiente pregunta. Estamos hablando de situaciones un poco contradictorias. Por un lado tenemos la petición de un cese al fuego y de poner un poco un paño de agua fría y la paz entre este conflicto bélico, pero por el otro lado tenemos una aprobación de más de 140.000 millones de dólares por parte de los Estados Unidos para asistir al ejército israelí en lo que sería su arsenal, para tener aún más armas para poder combatir y llevar adelante esta misión de poder eliminar a su contrario, Hamás. ¿Qué opina al respecto? Mira, ahí hay un pequeño error con respecto a las cifras. El presidente Biden pidió 105.000 millones de dólares para atacar 4 frentes. No necesariamente ese dinero en total va al conflicto en Israel. Una parte de ese dinero va al conflicto de Israel, otra parte de ese dinero va a Ucrania por el conflicto de Ucrania y Rusia. La tercera parte va al problema y el conflicto que tenemos en el Indo-Pacífico con Corea del Norte. Y la cuarta parte iría a reforzar ciertas actividades en la frontera sur de Estados Unidos con México. Entonces, por ahí van las divisiones de esa cantidad de dinero. Pero, te digo, el problema está en que en realidad se han comenzado a involucrar otras fuerzas. Vemos que Alemania también ya está con un equipo de personal de fuerzas especiales de más de 1.000 hombres que están preparados y ya avanzando hacia el lugar del conflicto. Vemos como en Europa, vemos como Francia ha movilizado 7.000 hombres para solamente la seguridad de las principales ciudades e instalaciones que son consideradas estratégicas para el país. Y en Estados Unidos hemos comenzado, ¿cierto?, a activar todos los sistemas de seguridad, reforzando en algunas instalaciones críticas y estratégicas, ¿cierto?, las medidas de seguridad pertinentes, y también reforzando aquellos lugares que son de masiva concurrencia o de gran concurrencia, tanto de judíos como de musulmanes. No nos olvidemos que en Estados Unidos tenemos la colonia de judíos más grande del mundo. Entonces hay que tener cuidado con toda esta situación, cómo se va desarrollando, toda vez que también
volvemos a insistir que fue detectado, ¿cierto?, ya de hace un bastante tiempo, el ingreso de forma ilegal a través de la frontera con México de personal del Medio Oriente, ¿cierto?, que no se había visto anteriormente. Exactamente. Y dentro de todo esto, las amenazas a la seguridad nacional, ¿verdad? Dentro de lo que usted nos está mencionando, ingresos de la frontera sur, niveles de alerta más elevados, por otro lado, amenazas, manifestaciones dentro del territorio estadounidense, tanto a favor de Palestina o de Hamás, como a favor de Israel, y una especie de, podemos decirle, una olla, una cacerola que empieza a levantar presión, empieza a levantar temperatura y se convierte en un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, claro, y hemos visto también cómo en los recintos universitarios ha ido aumentando esta presión y también las amenazas hacia los alumnos, ¿cierto?, de las diferentes comunidades. O sea, que no estamos hablando solamente de una parte. Ambas comunidades están sintiendo esta presión, están sintiendo estas amenazas y por supuesto que ambas comunidades están tratando de dar a conocer su posición, que son perfectamente válidas, ¿ah?, de acuerdo a como hemos estado viendo, pero ahí hay que ser muy cautos y la gente tiene que estar muy alerta a todo lo que está ocurriendo porque, como dices bien tú, esto es una olla de presión de que en un momento determinado podría causar algún tipo de situación incontrolable y que podrían ocurrir algún tipo de desgracia, ¿cierto?, mayor. Hay que estar atento a los lobos solitarios, hay que estar atento a la llamada que se hace de la yihad, de activar, ¿cierto?, y atacar instalaciones, sobre todo instalaciones norteamericanas, tanto dentro del país como fuera del país. Así que toda esta situación nos tiene bastante complicado y los organismos de seguridad avanzando y trabajando en lo que es su especialidad en realidad. Sí, señor Grandón, también, como platicábamos anteriormente, la inteligencia artificial juega aquí un papel crucial. Como hablábamos, por ejemplo, en el programa anterior del sábado pasado, hay dos guerras paralelas, la guerra que se vive en Medio Oriente y la guerra que se vive, por ejemplo, en las redes sociales con la información falsa. El ponerle la voz a un mensaje, el situar imágenes que no son reales, venden una historia completamente distorsionada de la realidad. Exacto. Así que, ¿qué le parece si se mantiene con nosotros un momentito? Vamos a presentar un poco más de información sobre inteligencia artificial y lo unimos nuevamente a esta conversación. ¿Nos da un minuto? Claro, cómo no. Ok. Y en base, Candy, a lo que vos decías, una orden ejecutiva nueva y única, la primera en su especie, de la administración Biden, tiene como objetivo mitigar esos riesgos que ya está planteando la inteligencia artificial, ¿no? Siempre decimos, como hablábamos la semana pasada, que las leyes llegan tarde, van después de la tecnología. Pero estos riesgos, estas amenazas, no solamente se ven en el ámbito de la seguridad nacional, sino también en el económico y en el sanitario. Tenemos una nota hecha por nuestro compañero Matías Sasso donde nos lo explica. La Casa Blanca presenta una nueva orden ejecutiva dirigida a mitigar los riesgos de la inteligencia artificial. Eso sí, mientras aprovechamos todo su potencial. El gobierno federal está luchando por mantener el control sobre algo que podría ser una parte fundamental del futuro de la humanidad. Estoy a punto de firmar una orden ejecutiva que es la acción más importante que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo haya tomado en materia de seguridad y confianza en la inteligencia artificial. La tecnología de inteligencia artificial está avanzando rápido, muy rápido, y cada día está más cerca de nosotros, con ejemplos como el chat GTP, el neuromarketing que utilizan grandes empresas y redes sociales, o los asistentes de voz inteligentes como Siri o Alexa. Para hacer realidad la promesa de la inteligencia artificial y evitar los riesgos, debemos gobernar nosotros esta tecnología. La orden exigirá a todos los desarrolladores de inteligencia artificial que compartan los resultados de sus pruebas de seguridad con el gobierno federal antes de hacerlas públicas. El gobierno también obligará a las empresas a notificar si un modelo de inteligencia artificial en desarrollo presenta riesgo para la seguridad nacional, para la economía o para la salud. Escuchemos a un renombrado criptógrafo, escritor y experto en inteligencia artificial de la Escuela Kennedy de Harvard, Bruce Schneider, para el cual conseguir la regulación de la AI correcta es crítico. No son tecnologías libres, son más como productos farmacéuticos.
Si se equivocan, la gente muere. Según el experto, la IA tiene el potencial de transformar la forma en que vivimos y trabajamos para mejorar si la tecnología se mantiene siempre bajo control. Este será el comienzo de un proceso internacional muy largo, pero es un comienzo, y es un comienzo importante. ¿Quién nos diría hace unas décadas o tan solo hace unos años que tendríamos que comenzar ya a regular contra la inteligencia artificial, que ya está tan presente en nuestras vidas? Y vamos a hablar ahora con Arturo Grandón, no, con Rodolfo Salazar, perdón. Él es especialista en tecnología y redes, que nos va a comentar también un poco sobre esta legislación, de esta decisión del presidente Joe Biden de firmar esta orden ejecutiva. Rodolfo, muy buenas tardes. Candy Martínez, Gabriel Polvirenti, los saludamos. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Tengo problemas en escuchar, pero... Bien. Y ahora vamos a buscar corregir los problemas de audio. ¿Hola? Sí, ahora sí, nos me están escuchan. escuchando. Ahora sí, perfectamente. Perfecto. Gracias. La pregunta que tú me estabas haciendo, el tema de seguridad nacional tiene dos componentes. Un componente de obtener información y el otro componente de poder asimilar la información, analizarla y poderla utilizar para los fines de seguridad. Lo que sucede alrededor de todo el tema de inteligencia artificial es que también hay un componente de desinformación que tiene que no solamente ser conocido y filtrado por la entidad nacional de seguridad, sino que también conocido y filtrado por el usuario normal y común de Internet y redes sociales como tú y yo. Y este es el problema más grande. ¿Cómo puedes entrenar al usuario normal a entender cuáles deben ser sus fuentes de información y cómo poderlas filtrar para poder obtener información fidedigna y que no sea maliciosa y manipulada? Exactamente, y que no cause una catástrofe, porque definitivamente si se hace una mala manipulación de esta misma puede ser caótico. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Gaby, si vamos a unir a esta conversación a nuestro asesor de seguridad nacional, el señor Arturo Grandón, con el que platicábamos recién, para entender un poquito más los riesgos que puede traer, como bien decíamos, el mal uso de la inteligencia artificial en la seguridad nacional? Y tengo una pregunta para los dos, ya que estamos los cuatro en esta mesa redonda de inteligencia artificial. La decisión ejecutiva del presidente Biden es como decir, como toda ley, como corresponde, de ahora en adelante, de hoy en más, todo proyecto de inteligencia artificial que esté siendo desarrollado o que ya esté terminado no va a estar sometido a las decisiones o a las limitaciones que pone este proyecto. Entonces, ¿sirve, no sirve, es válido, se queda a mitad de camino? Me gustaría escuchar las opiniones de los dos. Si quieren, empezamos con Arturo. Mira, aquí la situación es bastante complicada y también bien ambiguo lo que está pasando, porque toda vez que cuando comienza todo el sistema de lo que es el uso del Internet, ¿cierto?, del uso de las plataformas, nos encontramos con una situación que era la legislación propiamente tal, lo que decía Rodolfo. Hay un problema en el control, en el seguimiento y en las normas, ¿cierto?, que rigen este uso de esta tecnología. Con la inteligencia artificial pasa exactamente igual. Y como decía el reportaje anteriormente, el que presentaron ustedes, de todo lo que se va llevando adelante, aquí tenemos un problema grave, que es el problema que estamos ante, y lo vuelvo a reiterar, estamos ante una guerra de la cuarta generación, que es la guerra de la desinformación y de las comunicaciones. Por lo tanto, banderas falsas, ¿cierto? Por lo tanto, ciertas situaciones, montajes y una serie de anomalías están apareciendo como bien dicen ustedes, en las redes sociales y en las diferentes plataformas. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, pero la legislación no existe. Es lo mismo que lo que pasa con el problema de las armas. Existe todo un sistema, pero que está muy en el aire. Todos hablan mucho, pero nadie hace nada. Porque esto es un negocio también muy grande que está detrás de todo esto. Bien. Rodolfo, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Coincides con esta información? Sí, definitivamente. Creo que estamos frente a un problema de la era conectada y que ahora se nos ha venido encima porque el nivel de exposición que tenemos a tecnología y la cantidad de personas que ahora la puede usar, inclusive manipular,
es gigantesco, ¿verdad? Y esto se va multiplicando. Es más, yo diría que estamos hoy por hoy en el inicio de la posverdad. Estamos en un mundo en el que ahora no tenemos o no podemos tener claridad de si lo que estamos viendo o leyendo es verdadero. Entonces, en una era de la posverdad, nosotros tenemos que aprender como individuos a parar, a pensar, a verificar y a profundizar, y cada una de estas tiene que tener un proceso para nosotros para poder entender la información que estamos viendo y leyendo antes de compartirla. Porque de manera natural nosotros como seres humanos no nos importa enviar información falsa, no nos es, ¿qué sería? Nosotros estamos abiertos a mentir o a enviar mentiras porque es la naturaleza humana. Y esa misma naturaleza humana es la que tiene que vencer cualquier política o a cualquier iniciativa de educación que venga de un Estado, ¿verdad? Así que sí, de verdad estamos en un momento muy interesante para poder ver cómo la inteligencia artificial va a poder inclusive ser parte de solución del problema que está causando la misma inteligencia artificial. Bien. Rodolfo, muchas gracias por haberse sumado a La Voz de la Ciudad de fin de semana. Lo mismo Arturo. Les mandamos un abrazo enorme a los dos. Cuídense y obviamente seguiremos hablando porque la inteligencia artificial recién empieza. Exactamente. Tienen razón, muchas gracias. Gracias, que tengan muy buenas tardes y nuevamente gracias por participar con nosotros en La Voz de la Ciudad fin de semana. Y vamos a ir a otros temas, Gaby, ¿qué te parece? Por supuesto. Si pasamos ahora un poquito con temas de inmigración, porque déjame contarte que la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración informó esta semana acerca de un ajuste que afecta el tiempo de renovación de los permisos de empleo. Tenemos un reporte que amplía un poco más toda esta información. Adelante.